mi propio hijo, delante de todos sus amigos. Me llamó viejo entrometido. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Pero lo que él no sabía es que yo ya había tomado una decisión. Suscríbete ahora porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. No en un momento privado, no en una discusión acalorada a solas. No. Roberto eligió humillarme delante de 40 personas. En la fiesta de cumpleaños de mi nieto, rodeado de sus amigos, de vecinos, de gente que me conocía como el maestro jubilado que siempre llegaba con una sonrisa y un regalo generoso. Viejo entrometido. Esas dos palabras resonaron en el patio como un disparo. Vi cómo las conversaciones se detenían, cómo las miradas se desviaban incómodas hacia sus platos de papel, cómo los niños seguían corriendo sin entender que algo terrible acababa de romperse. Mi hijo, mi único hijo, acababa de arrancarme la dignidad delante de todos. Pero lo que Roberto no sabía, lo que Marcela, su esposa, tampoco imaginaba, es que ese momento no me destruyó, me despertó. Porque esa misma noche, sentado solo en mi sala vacía, en la casa donde él creció, donde su madre murió, donde pensé que construí un legado de amor, tomé el teléfono, busqué en internet y escribí 5 palabras que cambiarían todo. Abogado especialista en testamentos. Antes de continuar con esta historia, quiero que sepas algo. Si alguna vez te han hecho sentir que estorbas, que eres una carga, que tu edad te convierte en alguien insignificante, este relato es para ti. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo mi historia. Es un recordatorio de que la dignidad no tiene fecha de caducidad y de que a veces el silencio es la mejor respuesta. Cuando va acompañado de acción. Déjame llevarte a ese sábado por la tarde. El día que todo cambió. Pero para entender lo que pasó, necesitas saber quién soy. No solo el viejo que fue insultado, sino el hombre que fui antes de ese momento. El padre que sacrificó todo. El esposo que lloró la pérdida más grande. El maestro que enseñó valores que irónicamente su propio hijo olvidó. Porque cuando Roberto dejó caer esas palabras como veneno, no solo me estaba atacando a mí, estaba escupiendo sobre la memoria de su madre, sobre 40 años de trabajo honesto, sobre cada sacrificio que hice para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Y eso no podía quedar sin respuesta. Pero mi respuesta no sería un grito, no sería una escena, no le daría el gusto de verme derrumbado, suplicante, desesperado. Mi respuesta sería estratégica, legal, definitiva, porque a mis 68 años he aprendido algo que los jóvenes arrogantes no entienden. La verdadera fuerza no está en los músculos, está en la paciencia, en la planificación, en saber exactamente cuándo y cómo actuar para que el golpe sea certero, limpio, irreversible. Roberto pensó que ese día me estaba poniendo en mi lugar. Que finalmente había reunido el valor para decirle a su padre viejo que ya no era necesario, que estorbaba, que sus opiniones no importaban, que su presencia era incómoda. Lo que no sabía es que ese día, él cavó su propia tumba, y yo con toda la calma del mundo simplemente sostuve la pala. Esta es mi historia. La historia de Eduardo Santillán, un maestro jubilado que enseñó respeto durante 4 décadas, solo para descubrir que su hijo nunca aprendió la lección más importante. Pero también es la historia de cómo un hombre de casi 70 años le recordó a su hijo que la edad trae sabiduría, no debilidad, que el amor tiene límites, y que la herencia más valiosa no es el dinero, es la dignidad, y esa nadie me la iba a quitar. Me llamo Eduardo Santillán, tengo 68 años. Y durante 40 años fui maestro de primaria en la escuela Miguel Hidalgo, en el corazón de nuestra ciudad. No fui un maestro famoso, no gané premios nacionales, no salí en periódicos. Pero cada mañana durante 4 décadas, entré a un salón de clases con la misma misión: enseñar a los niños que el respeto, la honestidad y el esfuerzo son los pilares de una vida digna. ¡Qué ironía! Pasé 40 años enseñando valores que mi propio hijo decidió tirar a la basura. Me jubilé hace 3 años. Fue un retiro tranquilo con una pensión modesta pero suficiente.
52,000 pesos al mes. No es una fortuna, pero después de haber pagado mi casa, después de haber vivido siempre dentro de mis posibilidades, es más que suficiente para vivir con tranquilidad, con dignidad. Esa palabra otra vez. Dignidad. Quizás es la palabra más importante de esta historia. Pero antes de llegar al momento que cambió todo, necesitas conocer a la persona que ya no está aquí. La persona que debería estar a mi lado ahora que hubiera sabido qué decir, qué hacer. La persona cuya ausencia convirtió mi vida en algo más silencioso, más frío, más vulnerable. Mi esposa, Elena. Elena Márquez de Santillán. La mujer más hermosa que conocí. No por su apariencia, aunque para mí siempre fue hermosa, sino por su espíritu, por su forma de hacer que cualquier casa se sintiera como un hogar, por su risa que llenaba las habitaciones, por su paciencia infinita conmigo cuando yo llegaba frustrado después de un día difícil en la escuela. Elena falleció hace 5 años. Cáncer de páncreas, 8 meses desde el diagnóstico hasta el final. 8 meses de luchar, de llorar, de aferrarnos a cada momento juntos, como si fuera el último, porque sabíamos que lo era. Recuerdo nuestra última conversación. Estaba en el hospital, ya no podía hablar mucho. Pero me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba y me dijo algo que nunca olvidaré. Eduardo, tú siempre has sido demasiado blando, demasiado bondadoso. Y eso es hermoso, mi amor. Pero prométeme algo. Prométeme que cuando yo no esté, no dejarás que nadie te pisotee. Porque enseñas a tus alumnos a tener dignidad, pero a veces olvidas tenerte a ti mismo. Le prometí que nunca lo olvidaría, que me cuidaría, que no permitiría que nadie me faltara al respeto. 5 años después, en esa fiesta, rompí esa promesa. Dejé que Roberto me insultara. Dejé que me humillara. Me quedé paralizado, mudo, incapaz de reaccionar. Pero Elena también me enseñó otra cosa. Que no todas las batallas se pelean en el momento. Que a veces la venganza más dulce es la paciencia. Y esa noche, mirando su fotografía en la repisa de mi sala, le pedí perdón por haber tardado tanto. Pero le prometí que finalmente iba a cumplir lo que le juré en su lecho de muerte. Roberto nació 39 años atrás. Fue un niño hermoso, tranquilo, obediente. El tipo de hijo con el que cualquier padre sueña. Hacía su tarea sin que se lo pidieran. Ayudaba en la casa, respetaba a sus maestros. Elena y yo pensábamos que habíamos hecho todo bien. Y quizás lo hicimos, durante muchos años. Roberto estudió ingeniería. No teníamos dinero para pagar una universidad privada, pero él consiguió una beca. Aún así los gastos eran muchos. Libros, transporte, materiales. Trabajé dando clases particulares por las tardes. Elena cosía ropa por encargo. Hicimos todo lo posible para que nuestro hijo no tuviera que abandonar sus estudios. Y lo logró. Se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo. Conoció a Marcela. Se casaron. Tuvieron a Carlitos, mi nieto, el niño que llena mi corazón de alegría cada vez que lo veo. Todo parecía perfecto, pero entonces Elena enfermó. Y algo comenzó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Roberto empezó a visitar menos. Siempre tenía una excusa. Trabajo, compromisos, el niño estaba enfermo. Entendible, pensé. Es un hombre ocupado. Cuando Elena estaba en el hospital esperaba que Roberto fuera todos los días. Después de todo era su madre. La mujer que le dio la vida, que sacrificó todo por él. Vino 3 veces en 8 meses. 3 veces. La primera semana después del diagnóstico. Una vez a mitad del tratamiento. Y el día que murió. Llegó 2 horas después de que ella cerró los ojos para siempre. 2 horas. Como si no hubiera prisa. Como si su madre pudiera esperar. Yo estaba destrozado. Pero lo justifiqué. El dolor nos afecta a todos diferente, me dije. Quizás no podía soportar verla así. Después del funeral necesitaba ayuda. No económica. Solo compañía. Alguien con quien hablar en esa casa que de repente se sentía tan vacía, tan silenciosa, tan llena de fantasmas. Roberto venía una vez al mes, si acaso. Pero cuando necesitó $15,000 para el enganche de su casa, yo estaba ahí. Vendí el auto de Elena.
Ese Chevy plateado que ella amaba. El auto en el que dábamos paseos los domingos. El auto donde escuchábamos música y hablábamos de nuestros sueños. Lo vendí sin pensarlo 2 veces. Porque era mi hijo. Porque así son los padres. Porque el amor no lleva cuentas. Roberto prometió pagarme. Algún día cuando las cosas mejoraran. Han pasado 6 años. Nunca vi un solo peso. Y no me importó. De verdad. El dinero no es lo importante. Lo importante es la familia, el amor, el respeto. O eso creía yo. Hasta que conocí realmente a Marcela. Marcela Soto. 35 años. Trabaja en recursos humanos de una empresa mediana. Viene de una familia acomodada. Siempre bien vestida. Siempre con sus uñas perfectas. Siempre con esa sonrisa que nunca llega a sus ojos. Al principio intenté llevarme bien con ella. Es la esposa de mi hijo, la madre de mi nieto. Pero desde el primer día sentí algo. Una frialdad. Una distancia calculada. Elena lo notó también. Antes de morir me dijo, esa mujer no es buena para Roberto. Pero ya es tarde para decirle algo. Solo cuida a Carlitos. Ese niño va a necesitar a su abuelo. Y tenía razón. Con cada año que pasaba Marcela se volvía más controladora, más manipuladora. ¿Y Roberto? Roberto se volvía más pequeño, más callado, más distante, hasta que llegamos a ese sábado, el día de la fiesta, el día que mi hijo me llamó viejo entrometido. Y todo porque yo había osado hacer lo que cualquier abuelo hace, amar a mi nieto. Era sábado por la tarde. 15 de abril. Un día que debería haber sido perfecto. El cumpleaños número 7 de mi nieto Carlitos. Cuando Roberto me llamó para invitarme 3 semanas antes, sonaba animado. Papá va a hacer una fiesta grande. Carlitos está emocionadísimo. Vas a ver payaso inflable muchos niños de su escuela. No faltes. No faltes. Como si alguna vez hubiera faltado algo importante en la vida de mi nieto. Esa mañana me desperté temprano. A las 6 como siempre. Los viejos hábitos de maestro nunca se van. Durante 40 años, me levanté a esa hora para preparar mis clases, revisar tareas, planear el día. Ahora ya no hay clases que preparar, pero mi cuerpo sigue despertando cuando el sol apenas asoma. Desayuné tranquilo. Café negro, pan tostado con mermelada, un plátano. Leí el periódico. Las noticias de siempre. Política, crimen, deportes. Nada que me afectara directamente. Mi vida era simple. Tranquila. Quizás demasiado tranquila desde que Elena se fue. A las 10 de la mañana salí a comprar el regalo. Había pasado semanas pensando qué darle a Carlitos. A los 7 años, los niños quieren cosas específicas. Juguetes de moda, videojuegos, personajes de películas. Pero yo quería darle algo especial, algo con significado. Y entonces lo vi en la tienda de deportes. Una bicicleta roja, brillante, hermosa, con rueditas de entrenamiento que se podían quitar cuando estuviera listo, con una canasta al frente, con un timbre plateado que sonaba alegre. Era idéntica a la bicicleta que Roberto quiso cuando tenía 7 años. La misma edad que Carlitos ahora. Pero en ese entonces yo ganaba poco. Éramos una familia humilde. Elena y yo apenas alcanzábamos para lo básico. No podíamos permitirnos esa bicicleta que costaba casi el salario de un mes. Recuerdo cómo Roberto me miró cuando le dije que no podíamos comprarla. No lloró, no hizo berrinche, solo bajó la mirada y dijo, «Está bien, papá. Entiendo. Algún día la tendré». Ese recuerdo me persiguió durante 32 años. La resignación en sus ojos, la decepción que intentó ocultar, la forma en que nunca volvió a pedir una bicicleta. Ahora tenía la oportunidad de darle a mi nieto lo que no pude darle a mi hijo. De cerrar ese círculo, de crear un recuerdo hermoso. La bicicleta costaba 4,500 pesos. Casi la mitad de mi pensión del mes. Pero no dudé ni un segundo. Saqué mi tarjeta y pagué. El vendedor la envolvió con papel de regalo azul y le puso un moño gigante rojo. Perfecto, pensé.
Carlitos va a enloquecer de felicidad. Llegué a casa de Roberto a las 3 de la tarde. La fiesta empezaba oficialmente a las 3:30, pero quería llegar temprano para ayudar con lo que fuera necesario. Así soy yo. Siempre dispuesto a colaborar. A tender una mano. Viejo entrometido. Esas palabras aún no habían sido pronunciadas, pero ya estaban flotando en el aire, esperando el momento perfecto para destruirme. Toqué el timbre. Escuchaba música adentro. Bzis, risas. El sonido de niños jugando. La fiesta ya había comenzado, aunque yo llegaba temprano. Marcela abrió la puerta. Llevaba un vestido azul claro. Maquillaje perfecto. Cabello peinado con ondas. Se veía como si fuera a una boda, no a una fiesta infantil en el jardín de su casa. Me miró de arriba abajo antes de hablar. Eduardo, llegaste temprano, no suegro. No don Eduardo. Solo Eduardo. Como si fuéramos compañeros de trabajo. Como si no fuera el padre del hombre con quien se casó. Hola, Marcela. Roberto me dijo que viniera a las 3 para ayudar con lo que necesitaran. Su sonrisa fue tan falsa que dolió verla. No llegó a sus ojos. Nunca llegaba. Ah, qué considerado. Pero ya está todo listo. Contraté un servicio de banquetes. No hay nada que hacer. Miró la bicicleta que yo cargaba con dificultad. Era pesada. Mis brazos de 68 años no son lo que eran. Pero la había cargado desde el auto hasta la puerta con determinación. ¿Otra bicicleta? Sus palabras sonaron como una acusación. Ya tiene 2. Es especial, expliqué. Es como la que Roberto quiso cuando tenía su edad. Marcela entornó los ojos. Bueno, déjala en el jardín, con los otros regalos. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré cargando la bicicleta. La casa estaba decorada con globos azules y blancos. Banderines con el nombre de Carlitos colgaban del techo. Había una mesa larga llena de comida. Pollo, tacos, ensaladas, refrescos. Una mesa para adultos con cervezas y vino. Y en el centro, una enorme mesa con un pastel de 3 pisos decorado con un tema de superhéroes. Todo se veía caro. Muy caro. Demasiado caro para una fiesta de un niño de 7 años. Pero no era asunto mío. Roberto ganaba bien. Si quería gastar en una fiesta elaborada, era su decisión. Crucé la sala hacia el jardín. Había al menos 20 niños corriendo por todas partes. Un inflable enorme, en forma de castillo, dominaba la mitad del jardín. Un payaso intentaba hacer figuras con globos, mientras los niños gritaban emocionados. Música infantil sonaba de unas bocinas profesionales, y ahí estaba Carlitos. Mi nieto, con su carita redonda, sus ojos brillantes, su sonrisa que derrite mi corazón cada vez que la veo. ¡Abuelo!, gritó cuando me vio. Corrió hacia mí con los brazos abiertos. Me agaché con dificultad. Mis rodillas ya no son lo que eran, pero logré bajar lo suficiente para que él me abrazara. Su abrazo olía a dulce y sudor de niño feliz. ¡Feliz cumpleaños, campeón!, le dije besando su cabeza. Abuelo, ¿qué me trajiste? Sus ojos fueron directo a la bicicleta envuelta. Es una sorpresa. La abrirás con los demás regalos, ¿de acuerdo? Pero abuelo, lo interrumpió la voz de Marcela desde la puerta. Carlitos, deja en paz a tu abuelo y vete a jugar con tus amigos. La forma en que lo dijo. Deja en paz. Como si yo fuera una molestia para mi propio nieto. Carlitos obedeció corriendo de vuelta al inflable. Lo vi saltar y reír con sus amigos. Al menos él era feliz, eso era lo importante. Dejé la bicicleta junto a una pila de regalos envueltos. Había al menos 30 cajas. Videojuegos, juguetes, ropa. Los otros padres habían traído de todo. Mi bicicleta se veía enorme al lado de los demás presentes. Destacaba, quizás demasiado. Roberto salió de la cocina con su teléfono en la mano. Como siempre. Ese maldito teléfono que parece estar pegado a su mano permanentemente. Hola, papá. No levantó la vista. Siguió escribiendo algo en su pantalla. Hola, hijo. Hermosa fiesta. Sí. Costó una fortuna, pero vale la pena. Marcela quería que fuera inolvidable. Lo lograron. Se ve increíble. Roberto finalmente levantó la vista.
Me miró con una expresión que no pude descifrar. No era alegría de verme, no era gratitud por venir. Era algo más, algo incómodo. Papá, ya hay muchos padres de la escuela aquí, conocidos de Marcela del trabajo. Gente importante. Por favor, no empieces con tus historias, mis historias. Durante 40 años conté historias a niños. Historias que enseñaban valores, que hacían reír, que hacían pensar. Y ahora mi hijo las llamaba mis historias como si fueran algo vergonzoso. No te preocupes, estaré tranquilo. Bien. Roberto volvió a su teléfono y entró a la casa. Me quedé de pie en el jardín entre desconocidos. Otros padres conversaban en grupos, reían, bebían cerveza. Nadie me habló, nadie me incluyó en sus conversaciones. Yo era el viejo en la esquina, el abuelo que estorba. Encontré una silla plástica desocupada cerca de una mesa y me senté. Desde ahí podía ver a Carlitos jugar. Eso era suficiente. No necesitaba conversaciones. Solo quería ver a mi nieto ser feliz en su día especial. Los minutos pasaron lentamente. Media hora. 1 hora. Los niños abrieron la piñata. Comieron pastel. El payaso hizo su espectáculo final. Y finalmente llegó el momento de abrir los regalos. Marcela organizó a los niños en un semicírculo. Carlitos se sentó en el centro rodeado de la montaña de regalos. Los otros padres sacaron sus teléfonos para grabar. Yo me quedé en mi silla observando desde la distancia. Uno por uno Carlitos abrió los regalos. Cada vez gritaba emocionado. Un videojuego, un robot, legos, ropa, libros, pelotas. Todo se acumulaba a su alrededor en un caos de papel de regalo y moños. Y entonces llegó el turno de mi bicicleta. La más grande, la más visible, la imposible de ignorar. Carlitos rasgó el papel azul. Cuando vio la bicicleta roja, su grito fue diferente. Más fuerte, más genuino. Una bicicleta roja. Mamá, papá, miren, es perfecta. Se levantó de un salto y corrió hacia la bicicleta. La tocó como si fuera un tesoro. Tocó el timbre. Sonrió de oreja a oreja. Mi corazón se llenó de alegría. Valió la pena. Cada peso. Cada esfuerzo de cargarla, solo por ver esa sonrisa. Pero entonces miré a Marcela, y su expresión lo dijo todo. No estaba feliz, estaba molesta. Muy molesta. Miré a Roberto. Él miraba a Marcela, esperando su reacción. Como un niño que espera permiso para hablar. Marcela se acercó a Carlitos. ¡Qué linda bicicleta, cariño! Pero ya tienes 2, no necesitas otra. Pero mamá, esta es roja. Y tiene canasta, y... ya lo sé. Es muy linda. Pero quizás deberíamos regresarla y comprar algo que realmente necesites. El mundo se detuvo. Regresarla. Quería regresar mi regalo. Es del abuelo, dijo Carlitos mirándome. ¿La puedo quedar, verdad, mamá? Marcela me miró directo a los ojos. Ya hablaremos de eso después, Carlitos. Ahora termina de abrir tus regalos. La fiesta continuó. Pero algo había cambiado. Sentía miradas. Escuchaba murmullos. Los otros padres habían notado la tensión. A las 5:30 la mayoría de los invitados comenzaron a irse. Los niños exhaustos, los padres listos para escapar. Yo me quedé para ayudar a recoger. Junté sillas, recogí vasos desechables, metí basura en bolsas. Nadie me lo pidió. Pero así soy. Siempre útil. Siempre considerado. Viejo entrometido. Eran las 6 de la tarde cuando sucedió. El jardín estaba casi vacío. Solo quedaban 3 parejas amigas de Roberto y Marcela. Adultos de mi edad o más jóvenes. Gente bien vestida con relojes caros y conversaciones sobre inversiones y viajes. Yo estaba en la cocina lavando algunos platos. Marcela había dicho que el servicio de banquetes se encargaría de todo, pero vi platos sucios acumulándose y no pude evitarlo. Roberto entró a la cocina. Papá, tenemos que hablar. Su tono no era amigable, era serio, casi amenazante. Claro, hijo, ¿qué pasa? Ven, sígueme. Lo seguí de vuelta al jardín. Pensé que íbamos a sentarnos en algún lugar tranquilo, pero no. Nos detuvimos junto a la mesa donde sus amigos tomaban cerveza.
Marcela estaba ahí, con los brazos cruzados, con esa mirada que yo ya conocía bien. La mirada que decía, esto fue idea mía. Roberto respiró profundo. Papá, Marcela y yo hemos estado hablando. Sus amigos dejaron de hablar. Nos miraban, estábamos dando un espectáculo y yo ni siquiera sabía de qué se trataba. ¿Hablando de qué? De tu situación. ¿Mi situación? Pregunté confundido. Sí. El hecho de que vives solo, que ya tienes 68 años, que a tu edad, bueno, pasan cosas. Un frío me recorrió el cuerpo. ¿Qué estás tratando de decir, Roberto? Marcela se adelantó. Su voz era dulce, pero sus palabras eran cuchillos. Lo que Roberto quiere decir, Eduardo, es que sería mejor para todos que vendieras tu casa. El mundo dejó de girar, que tu casa es demasiado grande para ti solo. 3 habitaciones. Un jardín que ya no puedes mantener. Escaleras que algún día podrían ser peligrosas. Sería más sensato vender y mudarte a una residencia para adultos mayores. Una residencia. Me quieren meter a una residencia, pero si yo estoy bien, puedo cuidar de mí mismo perfectamente. Roberto levantó la voz. Sus amigos ahora definitivamente nos miraban. Papá, no seas terco. Eres un viejo entrometido que no entiende que nos estorbas. El tiempo se detuvo. El aire desapareció de mis pulmones. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de iglesia en un funeral. Viejo entrometido, nos estorbas. Roberto continuó como si no acabara de destruir a su padre. Siempre vienes sin avisar. Siempre quieres opinar sobre cómo criamos a Carlitos. Siempre con tus historias aburridas de cuando eras maestro. Marcela y yo necesitamos nuestro espacio. Marcela puso su mano en el hombro de Roberto. Una caricia posesiva. Territorial. Además, Eduardo, tu casa vale mucho. Podrías venderla y darnos una parte del dinero para ampliar esta casa. Carlitos necesita su propio cuarto de juegos. Y con lo que sobre podrías pagar una residencia muy digna. Todo el mundo gana. Los amigos de Roberto se habían quedado callados, incómodos. 2 de ellos miraban sus teléfonos pretendiendo no escuchar. Una mujer se levantó murmurando que tenía que irse, pero yo no podía moverme. Estaba paralizado, las piernas no me respondían, el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié, el joven al que pagué la universidad, el hombre al que le presté miles de dólares que nunca me devolvió. El padre de mi nieto me acababa de pedir que desapareciera de su vida. Y encima quería mi dinero. Roberto, dije con voz temblorosa. No puedo creer que estés diciendo esto. Es la verdad, papá. Alguien tenía que decírtela. Pero yo nunca vengo sin avisar. Siempre llamo antes. Nunca opino sobre Carlitos a menos que me pregunten. Yo solo estorbas. Marcela interrumpió con frialdad. Esa es la realidad, y es hora de que lo aceptes. Miré alrededor buscando apoyo. Alguien. Pero los amigos de Roberto evitaban mi mirada. Uno de ellos se fue caminando hacia la casa murmurando algo sobre ir al baño. Carlitos estaba adentro viendo televisión. Gracias a Dios no escuchó esto. No escuchó cómo su padre destruyó a su abuelo. Roberto cruzó los brazos imitando la postura de Marcela. Entonces, ¿qué dices? ¿Lo vas a pensar? No esperaba respuesta. Era una orden disfrazada de pregunta. Yo necesito irme. Eso es todo lo que pude decir. Mi voz salió quebrada, rota. Apenas un susurro. Caminé hacia la casa. Mis piernas temblaban. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Atravesé la sala. Carlitos me vio desde el sofá. Abuelo, ya te vas. ¿No te quedas a cenar? No pude responder. Si abría la boca, lloraría. Y no iba a darles esa satisfacción. No iba a derrumbarme delante de ellos. Llegué a la puerta. La abrí. Salí. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Caminé hacia mi auto. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura. Primer intento falló. Segundo intento falló. Tercer intento, finalmente entró. Me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta. Puse las manos en el volante.
Y ahí, en el silencio de mi viejo Nissan en la calle frente a la casa de mi hijo con el sol ocultándose en el horizonte, las lágrimas comenzaron a caer. No sé cuánto tiempo pasé sentado en ese auto. Pudo haber sido 10 minutos. Pudo haber sido 1 hora. El tiempo dejó de tener significado. Solo existía el dolor. Un dolor que no era físico. Era peor. Era el tipo de dolor que te arranca algo por dentro. Algo que nunca vuelve a crecer. Finalmente arranqué el motor. Conduje a casa en piloto automático. No recuerdo el camino. No recuerdo los semáforos. No recuerdo si había tráfico. Solo recuerdo llegar a mi entrada. Estacionar. Apagar el motor. Y quedarme sentado nuevamente. Mi casa se veía diferente esa tarde. Más vacía. Más silenciosa. Como si supiera lo que acababa de pasar. Entré, cerré la puerta detrás de mí. El silencio me golpeó como un puñetazo. No había voces. No había risas. No había el sonido de Elena cocinando en la cocina mientras tarareaba sus canciones favoritas. Solo silencio. Me quedé de pie en el recibidor sin saber qué hacer. Mis piernas seguían temblando. Mi corazón latía irregular. Sentía un peso en el pecho que me dificultaba respirar. Viejo entrometido, nos estorbas. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Una y otra vez. Sin parar, caminé hasta la sala. Me dejé caer en el sofá. El mismo sofá donde Elena y yo veíamos películas los viernes por la noche. Donde Roberto se quedaba dormido cuando era niño, después de una larga tarde de juegos. Donde celebramos cada Navidad durante 30 años. Ahora era solo un mueble viejo, gastado. Como yo, miré alrededor de la sala. Las fotografías en las paredes me miraban de vuelta. Roberto de bebé en brazos de Elena. Roberto en su primera comunión. Roberto graduándose de la universidad con su toga y birrete. Roberto el día de su boda sonriendo al lado de Marcela. En todas esas fotos yo estaba ahí, al lado, sonriendo, orgulloso, pensando que estaba construyendo algo hermoso, una familia, un legado de amor. ¡Qué estúpido fui! Me levanté del sofá. Subí las escaleras hasta mi habitación. Cada escalón era una montaña. Mis rodillas protestaban. Mi espalda dolía. Quizás Marcela tenía razón. Quizás era demasiado viejo para esta casa, para estas escaleras, para esta vida. Llegué a mi habitación. Me senté en la cama. La cama que compartí con Elena durante 42 años. Ahora dormía en ella solo. Siempre del mismo lado. Porque el otro lado seguía siendo de ella. Me quité los zapatos. Me recosté sin cambiarme de ropa. Miré el techo. Contaba las grietas en la pintura, 37. Las había contado cientos de veces durante las noches de insomnio, después de que Elena murió. Cerré los ojos. Intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Solo llegaban las imágenes, las palabras, la mirada de desprecio de Marcela, la cobardía en los ojos de Roberto, los susurros de sus amigos. Me levanté. No tenía caso seguir intentando. Eran apenas las 8 de la noche, pero sentía como si hubieran pasado días enteros desde la mañana. Bajé a la cocina. Abrí el refrigerador. Tenía comida, sobras de la semana. Pollo, arroz, verduras. Pero no tenía hambre. El estómago estaba cerrado. La garganta apretada. Cerré el refrigerador, llené un vaso con agua de la llave. Bebí lentamente. El agua estaba fría. Me ayudó a despejar un poco la mente. Regresé a la sala. Me senté en el sofá nuevamente. Tomé el control remoto. Encendí la televisión. Las noticias. Un reportero hablaba sobre política, sobre corrupción, sobre violencia. Apagué la televisión. No necesitaba más negatividad. El silencio regresó. Más pesado. Más opresivo. Miré la repisa sobre la chimenea. Ahí estaba la fotografía, mi favorita. Elena y yo el día de nuestra boda. Hace 45 años. Éramos tan jóvenes.
tan llenos de esperanza, tan ingenuos. Me levanté y caminé hacia la fotografía. La tomé entre mis manos. Pasé mis dedos sobre el vidrio del marco, sobre su rostro sonriente. Mi amor, susurré. ¿Qué hago? Obviamente no hubo respuesta. Los muertos no hablan. Pero a veces cuando estoy solo, cuando el dolor es demasiado, juro que puedo escucharla. Volví a colocar la fotografía en su lugar. Me quedé ahí parado mirándola. Recordé el día que le dije que estaba embarazada. La forma en que gritó de alegría. Cómo me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Cómo lloramos juntos de felicidad. Recordé las noches en vela cuando Roberto era bebé. Cómo nos turnábamos para calmarlo cuando lloraba. Cómo Elena cantaba canciones de cuna con su voz suave. Recordé su primer día de escuela. Cómo Roberto se aferró a las piernas de Elena llorando que no quería quedarse. Cómo ella lo consoló prometiéndole que volvería por él. Cómo esa tarde corrió hacia nosotros emocionado contando todo lo que había aprendido. Recordé cada cumpleaños, cada Navidad, cada domingo en familia. Las comidas, las risas, las conversaciones, los sueños compartidos. ¿Cuándo se perdió todo eso? ¿Cuándo dejamos de ser una familia para convertirnos en extraños? Quizás fue cuando Elena murió. Ella era el pegamento que nos mantenía unidos. Sin ella, Roberto y yo no sabíamos cómo relacionarnos. O quizás fue cuando Marcela entró en nuestras vidas. Desde el principio puso distancia. Desde el principio me hizo sentir que estorbaba. O quizás fui yo. Quizás realmente soy un viejo entrometido. Quizás mis visitas eran molestas. Quizás mis consejos no eran bienvenidos. Quizás mis historias realmente eran aburridas. No podía ser solo mi culpa. Yo solo intentaba ser un buen padre. Un buen abuelo. Estar presente sin ser invasivo. Ayudar sin exigir. Amar sin condiciones. Y así me pagaban. Caminé hacia mi estudio. El cuarto pequeño que convertí en oficina cuando me jubilé. Había una computadora vieja. Un escritorio de madera. Estantes llenos de libros. Algunos de pedagogía de mis años como maestro. Otros de historia. De literatura. De filosofía. Me senté frente a la computadora. La encendí. Esperé mientras arrancaba con ese ruido familiar. Abrí el navegador. La pantalla brillaba en la oscuridad del cuarto. Solo había encendido la lámpara del escritorio. El resto de la casa estaba en sombras. ¿Qué hice mal? Escribí en el buscador. Presioné Enter. Aparecieron miles de resultados. Artículos sobre crianza, sobre relaciones familiares, sobre padres e hijos adultos, sobre conflictos generacionales. Los leí durante horas, absorbiendo cada palabra, buscando respuestas, buscando explicaciones, buscando algo que me dijera que no estaba loco, que no era mi culpa. Y lentamente mientras leía algo comenzó a cambiar dentro de mí. Artículos sobre hijos adultos que manipulan a padres ancianos. Sobre cónyuges que alienan a las familias políticas. Sobre abuso financiero hacia adultos mayores. Sobre el ciclo de aprovechamiento. No era el único. Había miles. Millones de personas mayores pasando por lo mismo. Siendo presionados para vender sus casas. Para entregar su dinero. Para desaparecer convenientemente. Y de repente lo vi con claridad. Esto no era sobre mí siendo entrometido. Era sobre ellos queriendo mi casa, mi dinero, mi herencia. Marcela lo había dicho claramente. Tu casa vale mucho. Podrías darnos una parte del dinero. Todo el mundo gana. Todo el mundo menos yo. Eran las 2 de la mañana cuando finalmente apagué la computadora. Mis ojos ardían. Mi espalda dolía de estar sentado tanto tiempo. Pero mi mente estaba clara por primera vez desde la tarde. Subí nuevamente a mi habitación. Esta vez me cambié de ropa. Me puse la pijama. Me lavé los dientes. Hice todo mecánicamente. Me acosté en la cama. Cerré los ojos. Y esta vez agotado física y emocionalmente me quedé dormido. Soñé con Elena. Estábamos en la cocina de nuestra primera casa. Ella cocinaba. Yo la abrazaba por detrás. Roberto jugaba en la sala. Todo era perfecto. Todo era como debía ser. Y entonces en el sueño,
Elena se volteó hacia mí. Me miró con esos ojos que conocí tan bien, y me dijo: Eduardo, ¿te acuerdas de lo que te pedí? ¿Recuerdas tu promesa? Me desperté sobresaltado. El sol entraba por la ventana. Era domingo por la mañana. Había dormido 10 horas seguidas. Algo que no pasaba desde antes de que Elena enfermara. Me quedé acostado mirando el techo. Las palabras del sueño resonaban en mi mente. Tu promesa. Le prometí a Elena que tendría dignidad, que no dejaría que nadie me pisoteara, que me respetaría a mí mismo. Y ayer había fallado. Me había quedado paralizado, mudo. Había aceptado la humillación sin defenderme, pero hoy era un nuevo día. Me levanté con determinación. Me duché, me afeité, me puse ropa limpia, desayuné como es debido. Café, huevos, pan tostado, fruta. Mientras comía pensaba. Planificaba. Por primera vez en días mi mente estaba enfocada. Clara. Decidida. Terminé de desayunar, lavé los platos, limpié la cocina, y entonces fui de nuevo a mi estudio. Encendí la computadora. Abrí el navegador, y esta vez escribí algo diferente en el buscador. Abogado especialista en herencias y testamentos. Si Roberto y Marcela querían mi casa, mi dinero. Herencia. Iban a descubrir que este viejo entrometido todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Porque en 40 años de enseñar aprendí una lección fundamental: nunca subestimes a alguien solo por su edad. Los mayores no somos débiles, somos sabios. Y la sabiduría usada correctamente es la mejor arma. El lunes a las 9 de la mañana estaba sentado en la sala de espera del despacho de abogados Torres y Asociados. Había encontrado sus datos en Internet. Buenas reseñas. 30 años de experiencia. Especialistas en derecho familiar y testamentos. La recepcionista, una mujer joven de unos 25 años, me sonrió amablemente. El licenciado Méndez lo atenderá en un momento, don Eduardo. Agradecí con un gesto. Miré alrededor. La oficina era sencilla pero profesional. Sillas cómodas. Revistas en una mesa de centro. Diplomas en las paredes. Fotografías de edificios y familias felices. Esperé 5 minutos. Entonces una puerta se abrió y salió un hombre de unos 60 años. Cabello cano. Lentes. Traje oscuro pero sin corbata. Rostro amable. Don Eduardo Santillán. Sí, soy yo. Mucho gusto, soy Carlos Méndez. Pase, por favor. Lo seguí a su oficina. Era espaciosa, un escritorio grande. Estantes llenos de libros legales, una ventana que daba a la calle. Todo ordenado. Todo transmitía seriedad y confianza. Siéntese, por favor. Me señaló una silla frente a su escritorio. Me senté. Él hizo lo mismo del otro lado del escritorio. Sacó una libreta y una pluma. Cuénteme, don Eduardo, ¿en qué puedo ayudarlo? Y entonces, durante la siguiente hora le conté todo. Desde el principio. Desde que Elena murió. Desde que Marcela entró en nuestras vidas, desde el dinero que le presté a Roberto, desde la fiesta del sábado, desde cada palabra dolorosa. El licenciado Méndez tomaba notas constantemente. No me interrumpió ni una vez. Solo asentía. A veces fruncía el ceño. Otras veces suspiraba. Pero siempre escuchaba con atención completa. Cuando terminé, cerró su libreta. Se reclinó en su silla. Entrelazó sus dedos sobre su escritorio. Don Eduardo, lamento mucho lo que está pasando. Desafortunadamente no es un caso aislado. Cada semana veo situaciones similares. Hijos adultos que quieren aprovecharse de padres mayores. Y casi siempre hay un cónyuge manipulador detrás. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mucho. Muchísimo. Pero primero necesito saber algunas cosas. ¿Su casa está a su nombre? Sí. Completamente. La terminé de pagar hace 10 años. ¿Tiene deudas? Ninguna. Ahorros. Tengo unos $80,000. La liquidación cuando me jubilé más lo que he ahorrado de mi pensión. El licenciado Méndez sonrió. Perfecto. Entonces usted está en una posición muy fuerte. Mucho más fuerte de lo que su hijo imagina. Se inclinó hacia adelante. Su tono se volvió más serio. Profesional. Esto es lo que vamos a hacer.
Primero vamos a redactar un nuevo testamento. En este momento asumo que todo está destinado a Roberto como su único heredero. Correcto. Sí, eso va a cambiar. Vamos a crear un testamento donde sus bienes vayan a una fundación. Una fundación que usted y yo crearemos. ¿Tiene alguna causa que le interese? Pensé un momento. Elena siempre quiso ayudar a maestros. Ella decía que los maestros dan tanto y reciben tan poco reconocimiento. Maestros jubilados. Quiero ayudar a maestros jubilados con gastos médicos o emergencias. Excelente. La Fundación Elena Santillán, en honor a su esposa. Sentí un nudo en la garganta al escuchar su nombre en ese contexto. Elena estaría orgullosa. El licenciado Méndez continuó. Segundo punto. Necesitamos proteger sus bienes ahora, no cuando fallezca. Ahora. Vamos a establecer un poder notarial a favor de alguien de su absoluta confianza. Tiene hermanos, amigos cercanos. Mi hermano Javier. Tiene 70 años, vive en Querétaro, siempre hemos sido cercanos. Perfecto. Javier será su apoderado. Esto significa que ningún cambio importante en sus bienes puede hacerse sin su autorización. Si alguien intenta presionarlo, manipularlo o engañarlo, las protecciones legales entrarán en efecto. ¿Roberto podrá hacer algo? No. Absolutamente nada. Una vez que estos documentos estén registrados, su hijo no tendrá ningún poder sobre sus decisiones financieras. Me recliné en mi silla. Por primera vez en días sentí que podía respirar. Y ahora viene la parte importante. El licenciado Méndez sacó una carpeta de su cajón. Vamos a enviar una copia certificada del Nuevo Testamento a la dirección de su hijo, con una carta que yo redactaré, explicando que usted tomó estas decisiones en pleno uso de sus facultades mentales, que fue asesorado legalmente, y que cualquier intento de coerción, intimidación o manipulación será reportado a las autoridades correspondientes. ¿Es legal hacer eso? Completamente. Usted tiene todo el derecho de disponer de sus bienes como mejor le parezca. Y tiene todo el derecho de protegerse contra potencial abuso. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? 1 semana para redactar los documentos. Otra semana para registrarlos. En 2 semanas, don Eduardo, usted estará completamente protegido. Y el costo, 20,000 pesos por todo el paquete. Incluye el testamento, el poder notarial, el registro, y mi asesoría continua por 1 año. No dudé ni un segundo. Acepto. El licenciado Méndez extendió su mano. Yo la estreché. Su apretón era firme, confiable. Hizo bien en venir, don Eduardo. Muchas personas en su situación se quedan calladas. Aceptan el maltrato porque no saben que tienen opciones. Pero usted fue valiente. Y eso va a hacer toda la diferencia. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Más ligero, más fuerte. Como si hubiera recuperado algo que había perdido. No era venganza lo que buscaba. Era justicia. Era respeto. Era dignidad. Durante 40 años enseñé a niños que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana, que la familia es importante pero no es una excusa para el abuso. Y ahora era momento de que mi hijo aprendiera esa lección. La semana pasó en un torbellino de actividad. Llamé a mi hermano Javier. Le expliqué la situación. Se puso furioso con Roberto. Pero también me apoyó completamente. Aceptó ser mi apoderado sin dudarlo. El licenciado Méndez me llamaba cada 2 días con actualizaciones. Los documentos están listos. Ya tenemos cita con el notario. Todo está procediendo perfectamente. Roberto me llamó una vez durante esa semana. No contesté. Me envió un mensaje de texto. No respondí. Necesitaba espacio. Necesitaba claridad. Necesitaba que esto terminara en mis términos, no en los suyos. El viernes de esa semana firmé todos los documentos. El testamento, el poder notarial, las autorizaciones, todo. El notario, un hombre serio de unos 50 años, revisó cada página conmigo. Me explicó cada cláusula. Se aseguró de que entendiera completamente lo que estaba firmando. Don Eduardo, está usted tomando estas decisiones por voluntad propia, sin presión de nadie, completamente. Esta es mi decisión y solo mía. Entiende que está designando sus bienes a una fundación en lugar de a su hijo. Lo entiendo perfectamente.
Y es exactamente lo que quiero. Firmé. El notario estampó su sello. El licenciado Méndez sonrió. Listo. Ahora solo falta enviar la documentación a su hijo. ¿Cuándo? El lunes. Por mensajería certificada. Requerirá firma de recibido. No podrá ignorarlo. Salí de esa oficina sintiéndome invencible. Como si hubiera escalado una montaña. Como si finalmente hubiera recuperado el control de mi vida. Esa noche dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin insomnio. Solo paz. Porque sabía que lo que venía después iba a cambiar todo. Y estaba listo. El lunes por la mañana, el licenciado Méndez me llamó. Don Eduardo, el paquete fue enviado. Llegará a la dirección de su hijo entre las 2 y las 4 de la tarde. Necesitará firmar de recibido. No podrá ignorarlo ni decir que nunca lo recibió. Gracias, licenciado. Ahora viene la parte difícil. Esperar. Probablemente lo llamará en cuanto lo lea. Prepárese emocionalmente. Va a intentar manipularlo. Va a amenazar. Va a prometer. Va a rogar. Bella fuerte. Lo seré. Colgué el teléfono. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Tenía 4 horas. Quizás 5. Quizás 6. Me preparé un café. Me senté en la sala. Intenté leer el periódico, pero no podía concentrarme. Las palabras bailaban en la página sin formar sentido. Encendí la televisión, noticias, programas de cocina, telenovelas. Nada mantenía mi atención. Apagué la televisión. El silencio regresó. Pero esta vez no era opresivo. Era expectante. Como el silencio antes de una tormenta. A las 3:15 de la tarde sonó mi teléfono. Roberto. Mi corazón latió más rápido. Respiré profundo 3 veces y contesté. Bueno, papá. Su voz sonaba diferente. Tensa. Casi asustada. Soy yo. Hola, Roberto. Papá, recibimos unos documentos de un abogado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Me recliné en el sofá. Mi voz salió calmada. Más calmada de lo que me sentía. Significa exactamente lo que dice. Pero papá, aquí dice que cambiaste tu testamento. Que tu casa y tu dinero van a ir a una fundación. ¿Una fundación? ¿Qué fundación? La Fundación Elena Santillán. En honor a tu madre. Ayudará a maestros jubilados con gastos médicos y emergencias. Silencio del otro lado. Podía escuchar su respiración acelerada. Pero papá, esa es nuestra herencia. Nuestra. Esa palabra otra vez. Como si mis 40 años de trabajo le pertenecieran. Como si mi casa comprada con mi esfuerzo fuera suya por derecho divino. Roberto, déjame explicarte algo. Esta no es tu herencia. Es mi propiedad. Que yo gané, que yo pagué, y que yo puedo hacer con ella lo que considere correcto. Pero somos familia. Los hijos heredan de sus padres. Así funciona. Las familias se respetan, Roberto. Y tú me faltaste al respeto de la peor manera posible. Papá, yo estaba molesto ese día. Dije cosas que no debí decir. Pero no puedes castigarme así. Castigarte. No estoy castigándote. Estoy protegiendo lo mío. Tú mismo lo dijiste. Soy un viejo entrometido. Estorbo. Mis historias son aburridas. ¿Recuerdas? Otro silencio. Más largo, más pesado. Marcela estaba a mi lado. Ella me presionó para que dijera esas cosas. Entonces fue idea de Marcela. ¡Qué conveniente! Roberto, tienes 39 años. Eres un hombre adulto. No puedes escudarte detrás de tu esposa como un niño. Papá, por favor. Podemos hablar de esto. Ven a cenar esta noche. Arreglamos todo. No hay nada que arreglar. Los documentos son legales. Están registrados. Mi decisión es final. Escuché voces de fondo. Marcela hablando. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Estaba furiosa. Roberto volvió al teléfono. Su voz ahora tenía un tono amenazante. Papá, esto no va a quedar así. Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que no estabas en tus facultades mentales, que ese abogado te manipuló. Sonreí. El licenciado Méndez había predicho exactamente esto. Adelante,
Intenta. Pero déjame decirte algo. Ese abogado tiene 30 años de experiencia. Los documentos incluyen evaluaciones psicológicas que confirman que estoy perfectamente lúcido. Incluyen declaraciones firmadas por mi médico. Incluyen testimonios de vecinos y amigos. Si intentas impugnar, solo perderás dinero en abogados y tiempo. Y lo único que lograrás es que esto se vuelva público. Que todo el mundo sepa que intentaste aprovecharte de tu padre anciano. Yo nunca... Me llamaste viejo entrometido. Delante de tus amigos, me humillaste. Me dijiste que estorbaba, que mis historias eran aburridas. Y luego, como si eso no fuera suficiente, me exigiste que vendiera mi casa y les diera el dinero. Y ahora quieres hacerte la víctima. No fue así. Tú estás exagerando. Tengo testigos, Roberto. Tus propios amigos escucharon todo. Si es necesario, ellos declararán. Más voces de fondo. Marcela gritando ahora, claramente, palabras que prefiero no repetir. Papá Marcela dice que... No me interesa lo que Marcela diga. Esta conversación es entre tú y yo, entre padre e hijo, o lo que queda de esa relación. ¿Qué significa eso? Significa que durante toda mi vida te enseñé valores. Respeto, gratitud, dignidad. Y tú decidiste olvidar todo eso. Tu madre estaría avergonzada. No metas a mi madre en esto. Tu madre está en todo esto. Porque ella me hizo prometer en su lecho de muerte que nunca dejaría que nadie me pisoteara. Y esa promesa incluye a ti. Silencio. Esta vez más largo. Podía escuchar que Roberto estaba llorando. O tal vez era mi imaginación. Tal vez solo quería que sintiera algo. Papá, por favor, dame otra oportunidad. Iré a tu casa. Hablaremos. Te pediré perdón como es debido. Roberto, esta conversación terminó. Los documentos son finales. Tu madre estaría orgullosa de que finalmente aprendí a respetarme a mí mismo, a tener dignidad, algo que tú olvidaste que yo te enseñé. Y colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de algo diferente. Poder, control, justicia. El teléfono sonó inmediatamente. Roberto otra vez. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. 13 llamadas en 2 horas. No contesté ninguna. Pasaron las semanas. 3, 4, 5. Roberto intentó todo. Mensajes de texto. Correos electrónicos. Incluso apareció en mi casa un domingo por la mañana. Yo no abrí la puerta. Lo vi por la ventana. Tocando, gritando, suplicando. Pero no abrí. Eventualmente se fue. Marcela me envió mensajes también. Primero intentando ser dulce. Don Eduardo, esto es un malentendido. Podemos solucionarlo. Luego amenazante. Vas a arrepentirte de esto. Y finalmente desesperada. Por favor, piensa en Carlitos. Él te necesita, Carlitos. Mi nieto. El único inocente en todo esto. El único que extrañaba genuinamente. Y entonces, 6 semanas después de enviar los documentos, recibí una carta. Era un sobre blanco, escrito a mano, con letra infantil, con errores de ortografía típicos de un niño de 7 años. La abrí con manos temblorosas. Querido abuelo, te extraño mucho. Mami y papi están tristes. No sé por qué ya no vienes. Yo te quiero. Tu nieto que te ama. Carlitos. Adjunta había un dibujo. Carlitos y yo tomados de la mano. 2 figuras de palitos sonriendo. El sol brillando arriba. Me senté en la mesa de la cocina con esa carta en las manos y lloré. Lloré por primera vez desde que todo esto comenzó. No de tristeza, de alivio, de amor, de esperanza. Porque Carlitos no era como su padre. Todavía no. Todavía tenía esa inocencia, ese amor puro, esa capacidad de perdonar. Tomé una hoja de papel, una pluma y escribí: Querido Carlitos, yo también te extraño muchísimo. El abuelo tuvo que tomar algunas decisiones difíciles.
Cuando seas grande, entenderás que el amor verdadero no se mendiga. Se respeta. Que las personas que realmente te aman no te piden que te hagas pequeño para que ellos se sientan grandes. Guarda este dibujo que me hiciste. Algún día cuando seas un hombre, vas a entenderlo todo. Y espero que entonces tomes las decisiones correctas, que respetes a las personas mayores, que valores los sacrificios de tus padres, y que nunca olvides que la dignidad es más importante que el dinero. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu abuelo que siempre estará orgulloso de ti. Eduardo. Puse la carta en un sobre. Escribí su dirección, la sellé, y fui a correos esa misma tarde a enviarla. Han pasado 8 meses desde ese sábado. Desde la fiesta, desde las palabras que cambiaron todo, la Fundación Elena Santillán está oficialmente registrada. Ya ayudamos a 3 maestros jubilados. Don Ramiro con su cirugía de cataratas, doña Mercedes con medicamentos para la diabetes, don Alberto con la reparación de su casa después de una inundación. Cada vez que firmo un cheque de la fundación siento que Elena sonríe desde algún lugar, que está orgullosa, que finalmente cumplí mi promesa. Mi casa sigue siendo mía. Mis ahorros están protegidos. Mi hermano Javier me visita cada mes. Tenemos largas conversaciones. Salimos a comer, vamos al cine. Me recuerda que no estoy solo. Roberto llamó 15 veces más después de aquella primera llamada. Las primeras eran desesperadas, luego enojadas, luego suplicantes. Finalmente dejó de llamar. Marcela intentó acercarse una vez en el supermercado. Eduardo, necesitamos hablar. Le di la espalda y me fui. No tengo nada que hablar con ella. Pero Carlitos. Carlitos es diferente. Le envío cartas cada 2 semanas. Dibujos. Pequeños regalos por correo. Y él me responde. Sus cartas son lo único que espero con ansias. Algún día cuando sea mayor, cuando pueda tomar sus propias decisiones, espero que venga a visitarme, que me pregunte qué pasó. Y entonces le contaré toda la verdad, sin editarla, sin suavizarla. Le diré que su padre tuvo que aprender una lección dolorosa, que a veces el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto, que la familia es importante pero no es una excusa para el abuso. Y espero que entienda. Espero que no cometa los mismos errores. Espero que sea un mejor hombre que su padre, porque esa es mi última lección, mi legado final. No en dinero, no en propiedades, sino en valores. En principios. En dignidad. Los vecinos me saludan diferente ahora, con más respeto. Algunos escucharon rumores de lo que pasó, otros simplemente notan que camino más derecho, que sonrío más, que hay algo diferente en mí. Don Eduardo, se ve usted muy bien, me dijo doña Lupita la semana pasada en la panadería. Me siento bien, doña Lupita, me siento libre, y es verdad. Por primera vez en años desde que Elena murió me siento completo. No feliz exactamente. Todavía duele. Todavía extraño lo que pudo haber sido. Todavía sueño con tener una relación normal con mi hijo, pero tengo paz, tengo dignidad, tengo autorrespeto, y eso vale más que cualquier herencia. Esta mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico, pensé en todo lo que pasó, en las decisiones que tomé, en las palabras que dije y las que callé. Me arrepiento, no. Ni un segundo. Fue fácil, no. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que perder a Elena. Porque Elena murió por una enfermedad. Pero esto fue una elección. Una decisión consciente de poner límites, de decir basta. Y sí perdí a mi hijo en el proceso. Pero la pregunta real es, ¿realmente lo perdí? ¿O simplemente vi con claridad algo que ya estaba perdido hace mucho tiempo? El Roberto que conocí, el niño dulce, que se dormía en mis brazos, que me abrazaba cuando tenía miedo. Ese Roberto murió hace años. Quizás cuando Elena murió. Quizás cuando Marcela entró en su vida. Quizás simplemente creció y se convirtió en alguien que yo no reconozco. Y duele. Claro que duele.
Pero el dolor de mantener una relación tóxica duele más. El dolor de ser menospreciado, ignorado, usado, duele más. El dolor de traicionar la promesa que le hice a Elena duele más. Así que elegí este dolor. El dolor limpio de la separación. El dolor honesto de poner límites. El dolor digno de respetarme a mí mismo. Y con ese dolor viene algo inesperado. Libertad. La libertad de ya no esperar llamadas que no llegan. De ya no justificar comportamientos inaceptables. De ya no sentirme pequeño en mi propia vida. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificado, si tienes un hijo, una hija, un familiar, que te hace sentir invisible, insignificante, estorboso, quiero decirte algo. No estás solo, no estás exagerando, y no es tu culpa. Pero también quiero decirte esto. Tienes opciones, tienes poder, tienes derechos. Busca ayuda legal. Busca un abogado especializado en derecho familiar. Protege tus bienes. Haz un testamento claro. Establece poderes notariales con personas de confianza. Y lo más importante, no negocies tu dignidad. Nunca. Por nadie. Porque al final del día, cuando estés solo, cuando cierres los ojos por la noche, lo único que te acompaña es tu conciencia. Y tu conciencia necesita saber que te respetaste, que pusiste límites, que no permitiste que te trataran como basura. El amor no es sufrir. El amor no es permitir abuso. El amor no es hacerte pequeño para que otros se sientan grandes. El amor es respeto mutuo. Es consideración. Es gratitud. Es reciprocidad. Y si alguien no puede darte eso, entonces, no importa si comparten sangre. No importa si crecieron bajo tu techo. No importa cuántos sacrificios hiciste. Tienes derecho a alejarte. Tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a vivir tus últimos años en paz, no en constante ansiedad de cuándo será la próxima humillación. La dignidad no tiene edad, no caduca, no se jubila. La dignidad es para siempre. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela, ni siquiera tu hijo. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, si te hizo pensar, déjanos un corazón en los comentarios. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. México, España, Argentina, Colombia, Chile. Todos son bienvenidos. Queremos saludarte. Queremos saber que no estás solo. Y si has vivido algo similar, si estás pasando por una situación parecida, comparte tu historia en los comentarios. No para ventilarnos, sino para crear una comunidad. Para recordarnos unos a otros que merecemos respeto. Que la edad no es debilidad. Que la experiencia es sabiduría. Porque cada comentario que dejes, cada historia que compartas, puede ayudar a alguien más. Puede darle el valor a otro padre, a otra madre, a otro abuelo para tomar las decisiones difíciles. Para buscar ayuda. Para poner límites. Y si eres joven, si estás escuchando esto y tienes padres mayores, tómate un momento. Piensa en cómo los tratas. Piensa en cómo hablas con ellos. Piensa en si los valoras o solo ves lo que puedes obtener de ellos. Porque algún día tú también serás viejo. Algún día tus hijos estarán en la posición de tus padres ahora. Y lo que siembres hoy lo cosecharás mañana. 3 consejos prácticos antes de terminar. Escucha bien porque estos pueden salvarte. Primero, busca un abogado de confianza especializado en derecho familiar. No esperes a que haya un conflicto. Hazlo ahora. Hoy. Mañana. Esta semana. Revisa tu testamento. Establece poderes notariales. Protege legalmente tus bienes. Cuesta dinero, sí, pero vale cada peso, cada dólar, cada euro. Segundo, haz un testamento claro, muy claro, sin ambigüedades, que especifique exactamente qué va a quién y por qué, que incluya evaluaciones de que estás en pleno uso de tus facultades mentales, que esté registrado apropiadamente y que sea imposible de impugnar. Tercero, recuerda esto siempre: el amor se mide en respeto, no en herencia. Si tus hijos solo te valoran por lo que vas a dejarles cuando mueras, entonces no te valoran a ti, valoran tu dinero. Y eso no es amor.
Eso es codicia disfrazada de afecto familiar. La dignidad no tiene precio, no se compra, no se vende, no se negocia. Es lo único que llevas contigo desde que naces hasta que mueres. Y es lo único que realmente importa. Yo soy Eduardo Santillán. Tengo 68 años. Fui maestro durante 40 años. Perdí a mi esposa. Perdí a mi hijo, pero no perdí mi dignidad. Y esa historia, esa lección, es mi verdadero legado. Cada semana compartimos historias reales de personas que encontraron su dignidad, que pusieron límites, que se respetaron a sí mismas. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque estas historias no son solo entretenimiento, son lecciones de vida, son recordatorios de que nunca es tarde para defenderte. Comparte este video con alguien que lo necesite escuchar, con tus padres, con tus abuelos, con ese amigo que sabes que está sufriendo en silencio. Porque compartir esta historia puede cambiar una vida. Puede darle a alguien el valor para actuar, para buscar ayuda, para decir basta. Y recuerda, envejecer no es volverse débil, es volverse sabio. Y la sabiduría usada correctamente es el poder más grande que existe. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho. Respétate siempre. Y nunca, nunca olvides que mereces dignidad. Sin importar tu edad, sin importar tu situación, sin importar nada. Tu vida es tuya. Tus decisiones son tuyas. Y tu dignidad es tuya. Nadie puede quitártela, a menos que tú lo permitas. Y tú no vas a permitirlo, ¿verdad? Hasta la próxima.